Al comienzo de la conversación, el Dr. Kirk Moore reacciona con optimismo cauteloso ante una declaración sorprendente del expresidente Donald Trump publicada en Truth Social. En esta declaración, Trump expresa dudas sobre el éxito incuestionable de los medicamentos contra el COVID-19 desarrollados bajo la operación Warp Speed y pide total transparencia de las compañías farmacéuticas como Pfizer. Trump reconoce haber recibido datos extraordinarios que no fueron compartidos públicamente y urge tanto a los CDC como al público a tener acceso a ellos. Esto marcó una salida notable de su anterior defensa férrea del despliegue de vacunas y la operación Warp Speed como un esfuerzo salvavidas. Moore interpreta este cuestionamiento público de Trump como un giro significativo que podría abrir la puerta a un escrutinio más amplio sobre el desempeño de la vacuna y el papel del gobierno. Él enfatiza que la operación Warp Speed fue esencialmente una operación del Departamento de Defensa, gestionada a un alto nivel militar, notablemente por el general Perna. Pfizer, Moderna y otras compañías farmacéuticas simplemente etiquetaron y obtuvieron ganancias con productos desarrollados en gran medida bajo la tutela militar. Sin embargo, estas empresas han disfrutado de inmunidades legales sin precedentes y continúan obteniendo miles de millones financiados con dinero de los contribuyentes, mientras que el público permanece en gran medida desinformado sobre los resultados reales o los datos que sustentan las vacunas. El Dr. Moore describe un contexto histórico inquietante para el desarrollo de la vacuna contra el COVID, rastreando sus raíces hasta los programas estadounidenses de investigación de armas biológicas. Explica cómo, tras la prohibición federal de las armas biológicas y la firma de tratados internacionales, muchos científicos que antes trabajaban en armas biológicas fueron absorbidos por proyectos de defensa biomédica controlados por el gobierno. Estos programas financian antídotos que sirven propósitos duales, proteger ostensiblemente contra amenazas de armas biológicas extranjeras y perpetuar una investigación en curso, sugiriendo una colaboración oscura entre agencias de defensa y compañías farmacéuticas. Moore señala que entidades como DARPA, BARDA y otras están profundamente integradas en este proceso, supervisando las operaciones de vacunas bajo un secreto y control similares a los militares. La participación militar en el desarrollo de la atención médica, especialmente en una vacuna etiquetada bajo la operación Warp Speed, es inusual comparado con el desarrollo farmacéutico público típico, lo que genera interrogantes sobre la transparencia y la verdadera naturaleza de estos productos médicos. Esta fusión de intereses militares y de la industria médico-farmacéutica complica la legitimidad y las garantías de seguridad de las vacunas. El Dr. Moore relata su propia experiencia inicial al comienzo de la pandemia de COVID a principios de 2020. Como cirujano plástico en ejercicio en Utah, inicialmente tomó la amenaza en serio, suspendiendo cirugías conforme se anunciaban los confinamientos y proliferaban los reportes alarmistas en los medios a nivel mundial. Sin embargo, en 48 horas, su escepticismo clínico y científico fue despertado por inconsistencias. Los casos eran extremadamente raros en el mundo. Las definiciones de pandemia cambiaban y circulaban afirmaciones de que no había tratamientos efectivos a pesar de que el COVID se parecía a enfermedades similares a la gripe. Con experiencia clínica que abarca medicina de emergencia y atención primaria, Moore se basó en su formación integral para desafiar las narrativas oficiales de sin tratamiento. Se sorprendió ante la prohibición generalizada de terapias sintomáticas y de apoyo típicas para enfermedades respiratorias. En lugar de ignorar críticamente las opciones terapéuticas, comenzó a investigar profundamente la literatura médica y encontró rápidamente que la posición oficial era deshonesta, inconsistente con la microbiología básica y basada en la supresión más que en la ciencia. Una gran señal de alerta para Moore fue la prohibición o restricción sistemática de tratamientos tempranos efectivos como la hidroxicloroquina e ivermectina alrededor del mundo. A pesar de décadas de datos clínicos de seguridad y resultados anecdóticos prometedores. Compartió cómo las farmacias se quedaron sin recetas de hidroxicloroquina cuando intentaba ordenarla para sus pacientes, y cómo los gobiernos de varios países se alinearon en una unísona prohibición de estos tratamientos, algo inusual dado que una coordinación mundial así es rara sin algún control centralizado.
Moore trató a cientos de pacientes con protocolos antiparasitarios y antivirales, inspirado en pioneros tempranos como el Dr. Vladimir Zelenko, cuyos videos de intervenciones exitosas habían alcanzado brevemente la conciencia pública antes de ser suprimidos. Según Moore, ninguno de sus pacientes tratados temprano con estos protocolos murió o requirió hospitalización. Sospechó que estos tratamientos amenazaban las autorizaciones de uso de emergencia que requerían ningún tratamiento existente para justificar el despliegue masivo de vacunas, brindando un motivo legal para su erradicación de la práctica. Moore discute su escepticismo de larga data hacia las vacunas, rastreando su experiencia personal adversa con la vacuna contra la hepatitis B durante la escuela de medicina, que lo llevó a rechazar vacunas posteriores a pesar de no haber coerción manifiesta en ese momento. Contrasta esto con la coerción sin precedentes vista durante el despliegue de las vacunas COVID, que incluyó inyecciones obligatorias para personal militar, trabajadores de la salud y estudiantes. Destaca un cambio de la vacunación voluntaria a un sistema de castigos, mandatos y exclusiones sociales. Crítica a la industria vacuna por haber evitado protocolos científicos básicos como el monitoreo de seguridad a largo plazo y los ensayos controlados con placebo. Las vacunas COVID apresuradas, construidas sobre tecnología experimental de ARN mensajero con efectos a largo plazo desconocidos, se implementaron sin la transparencia estándar. Contrario a la narrativa popular de que la ciencia está cerrada promovida por las autoridades de salud pública, Moore insiste en que la ciencia de las vacunas siempre está en evolución y requiere escrutinio de datos y honestidad clínica, no mandatos ni censura absoluta. Un punto central en la discusión es la inmunidad legal concedida a las compañías farmacéuticas mediante leyes como la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas en la Infancia de 1986 y la Ley PrEP de 205. Moore señala que estas leyes protegen a los fabricantes de vacunas de responsabilidad por lesiones o muertes causadas por sus productos en Estados Unidos. Una protección legal que no se aplica a los médicos ni a la mayoría de otras industrias. Esta inmunidad se extiende específicamente a las autorizaciones de uso de emergencia, eliminando efectivamente la supervisión judicial y permitiendo que las compañías operen sin responsabilidad. Moore argumenta que este trato legal especial es moral y constitucionalmente cuestionable. Los médicos no gozan de inmunidad general y son responsables legalmente por sus acciones, pero los fabricantes de vacunas enfrentan casi ninguna consecuencia legal, aunque las vacunas no son una necesidad absoluta para la supervivencia, sino una elección médica. Este sistema sesgado concentra el poder en las compañías vacunas, permitiendo ganancias sin transparencia ni recurso, socavando el consentimiento informado y la ética médica. Moore destaca su profunda frustración con la ruptura del consentimiento informado durante la pandemia. Mientras que la ética médica y la ley estadounidense requieren que los pacientes estén plenamente informados sobre riesgos, beneficios e incertidumbres de los tratamientos, la vacuna COVID presentó un caso especial donde las hojas de datos de seguridad fueron intencionadamente dejadas en blanco. La información fue retenida y las opiniones alternativas censuradas. A pesar de estas señales de alerta, la población fue presionada o coaccionada a vacunarse, mientras las voces discordantes como la de Moore enfrentaban desplatformación, ostracismo profesional y amenazas legales. Describe cómo incluso los médicos que deseaban informar a los pacientes u ofrecer tratamientos alternativos eran silenciados mediante prohibiciones en redes sociales, disciplina profesional y acciones gubernamentales. Esta censura se extendió a revistas científicas y sociedades médicas, a las que acusa de complicidad facilitada por el financiamiento farmacéutico. Moore ve esto como una traición sistémica, tanto a la ética médica como a los pacientes, equiparando la coerción sin consentimiento informado a una mala praxis médica a gran escala. Moore relata su traumática experiencia personal tras inscribirse como proveedor oficial de vacunas en el Departamento de Salud de Utah, con la intención de ofrecer vacunas o alternativas con total divulgación. En cambio, administró inyecciones de solución salina y proporcionó tarjetas de vacunación genuinas, una decisión que atrajo a agencias federales de la ley, incluyendo el FBI, la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Seguridad Nacional, a allanar su oficina,
confiscar su teléfono e iniciar una acusación federal de varios años por fraude, conspiración y falsificación. A pesar de enfrentar cadena perpetua, Moore enfatiza que nunca cobró a sus pacientes por estos servicios. Buscó explícitamente el consentimiento informado y ellos sabían completamente que no se les administró vacuna. Sin embargo, el gobierno enmarcó esto como un esquema criminal y empleó tácticas severas como múltiples estancias en cárcel, restricciones sobre argumentos de defensa, exclusión de testimonios de expertos y pacientes, y decisiones fiscales duras. Moore ve este caso como un emblema de la politización punitiva del sistema judicial contra profesionales médicos disidentes. El juicio mismo reveló más abusos sistémicos, en opinión de Moore. Se le prohibió presentar una defensa basada en la necesidad, que le habría permitido explicar que sus protocolos médicos alternativos estaban justificados por los peligros de la vacuna y las fallidas políticas oficiales. El juez limitó la capacidad de la defensa para llamar a testigos expertos o permitir testimonios de pacientes que apoyaran el enfoque médico de Moore, obstruyendo evidencia crucial. Moore también destaca abusos fiscales, como ataques de carácter, tergiversaciones de su intención y uso de informantes y operaciones encubiertas que luego fueron desacreditadas, incluyendo un agente atrapado vendiendo sustancias ilícitas. El proceso legal se diseñó no para buscar la verdad ni la justicia, sino para enviar una señal a la comunidad médica de que la no conformidad con la narrativa oficial de la vacuna sería castigada con dureza. La inclinación del sistema por ganar a toda costa, en lugar de buscar equidad, le causó profunda preocupación a Moore. A lo largo de la experiencia, Moore describe la fría indiferencia de actores legales y políticos clave, nombrando a los fiscales federales Todd Boughton y Jacob Strain como principales impulsores del caso, a pesar de la escasa evidencia de ganancia personal o daño. Incluso las solicitudes de desestimación o intervención por parte de grupos de supervisión, como el Grupo de Trabajo sobre Politización del DOJ, fueron rechazadas. Moore también menciona cartas y apoyo de miembros del Congreso, como Marjorie Taylor Greene y el senador Mike Lee, cuya intervención ayudó a atraer atención pública y eventualmente contribuyó al desestimado de los cargos. No obstante, Moore lamenta la ausencia de responsabilidad o consecuencias significativas para los fiscales y funcionarios gubernamentales que impulsaron el caso. Los actores claves permanecen en sus cargos, perpetuando un sistema hostil a la libertad médica. Esta experiencia ha dejado a Moore desilusionado con el gobierno, el establecimiento médico y la capacidad del sistema político para sostener la justicia y la libertad. Finalmente, Moore comparte una reflexión sombría sobre la fractura de la confianza entre pacientes y médicos, señalando que sus colegas en gran medida han adoptado las narrativas de la industria farmacéutica o han permanecido en silencio, mientras aquellos que cuestionan son marginados. Las publicaciones médicas y congresos están controlados por la industria, y los códigos éticos que exigen que los médicos aboguen contra leyes injustas son ignorados o ineficaces. Describe una profesión comprometida por incentivos financieros y coerción que plantea serios desafíos para la salud pública y el cuidado del paciente. A pesar de este panorama sombrío, Moore permanece motivado para buscar la verdad y reconstruir su práctica, aunque incierto respecto a si continuará en la medicina clínica. Su experiencia ejemplifica las tensiones más amplias entre autonomía, poder gubernamental, influencia farmacéutica y ética médica en el siglo XXI.